Bienvenidos a una nueva emisión de tu programa Del Maestro para los Maestros. Del Maestro para los Maestros. ¿Qué quieres tú? ¿El sello de Dios o la marca de la bestia? Precisamente durante esta semana hemos venido estudiando este tema que es fundamental en la comprensión del desarrollo del conflicto entre el bien y el mal. El versículo de memoria lo encontramos en el libro de Apocalipsis, el capítulo 7, desde el versículo 2 hasta el 3, y dice de la siguiente manera: Entonces vi a otro ángel que subía del este con el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, quienes habían recibido poder de dañar la tierra y el mar, y les dijo: No dañen la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Vamos a orar para continuar con el estudio de esta lección. Amado Dios, nos encontramos en albores de tu segundo advenimiento. Son clarinadas precisas y fuertes que se oyen al darnos cuenta de lo que ocurre a nivel mundial. Estamos esperanzados en que tú vuelvas pronto. Permite, Señor, que nuestra fe no decline, que nuestra esperanza en ti no decaiga, y que el estudio de esta lección fortalezca nuestra fe y nuestro compromiso contigo. En Jesús. Amén. El tema central de esta lección, como de todo el texto bíblico, es el eje entre el bien y el mal. Es el péndulo entre hacer las cosas que Dios quiere o hacer las cosas que Satanás sugiere. Y durante esta semana vamos a darnos cuenta que el conflicto gira alrededor de 2 extremos. O se adora a Dios o se adora a Satanás. Aquí en la tierra no existen zonas medias, no existen zonas grises. O eres blanco o eres negro, o eres de Dios o eres de Satanás. Aquí no hay ningún tipo de mediación, aquí no hay una zona intermedia. Vamos a darnos cuenta también durante esta semana cómo el poder coercitivo de Satanás se manifiesta a través de los instrumentos humanos que él ha utilizado para poder llevar adelante su rebelión contra Dios. En este conflicto, ninguno se salva. Tú y yo debemos tomar partido. El primer tópico de la lección, el primer tema de la lección, lleva como título Perseverancia firme. Vamos a dividir el estudio de este tópico en 3 grandes momentos. El primer momento vamos a hacer un repaso de los mensajes de los 3 ángeles. El mensaje del primer ángel es un llamado que Dios le hace a la humanidad para que lo adoren. Y Dios expone las razones por las que el ser humano lo debe adorar. Dios es el creador. Aquí no vale la pena si tú crees o no crees en Dios. Hay algo sobresaliente en esta lección, y es que Dios no está pidiéndole permiso al ser humano para él expresarle una realidad. Sea que el hombre crea que Dios lo creó o no lo crea, eso no afecta el accionar de Dios. Dios es soberano y Él está en todo su derecho de decirle a la humanidad entera: yo soy el creador de ustedes. Y como Dios no miente, esa es una realidad casi que axiomática. Dios es el creador de todos los seres humanos. Y por ese sencillo hecho de que Él es nuestro creador, Él está pidiendo que le adoremos. La adoración que Dios pide no es la adoración de un ser egoísta. Intento colocar un ejemplo de la siguiente manera. ¿Por qué razón nosotros a nuestros padres los tratamos con tanto afecto? Si hemos tenido el privilegio, como lo tuvo este servidor, o como lo tiene todavía, de gozar de padres que se han dado completamente en favor de mi crianza, de mi educación, de mi equilibrio espiritual, emocional, pues a esos señores, a don José y a la niña Deo, yo los adoro,
no en el sentido de que sean dioses, sino que soy capaz de hacer por ellos lo que ellos me pidan, por cuanto ya ellos me demostraron que fueron capaces de hacer por mí cualquier cosa, incluso sacrificando su propia vida. Si eso ocurre a nivel de seres humanos, de hombres y de mujeres falibles, como son nuestros padres y como soy yo como padre, ¿cuánto más Dios es digno de recibir la adoración por todas las cosas buenas que Dios hace a diario con nosotros? Por ello, el mensaje del primer ángel nos recuerda: temed a Dios y dadle gloria. Hay que adorar a nuestro Dios. El mensaje del segundo ángel es una advertencia que el mismo Dios hace de que tengamos cuidado de que se levantaría un sistema religioso falso que hunde sus raíces en la antigua Babilonia. Para poder entender por qué la Biblia hace hincapié en esa relación, en ese parentesco, en ese linaje que tiene este poder opresor actual, un sistema religioso falso y la antigua Babilonia, basta con que usted indague un poco a motu propio de quién fue Babilonia, cómo eran sus características religiosas, sus características sociales, su aspecto político, para que usted se dé cuenta que el ejemplo que Dios utiliza en el libro de Apocalipsis es pertinente para poder identificar en la actualidad ese sistema falso, religioso, que tiene sede en el Vaticano. Usted perfectamente puede darse la tarea de investigar cómo ha sido el accionar de este sistema espiritual, este sistema religioso falso a través de la historia. El mensaje del segundo ángel está diciendo: tengan cuidado, Babilonia ha caído. Y el tercer mensaje del ángel, el tercer mensaje angelical, es una advertencia que el mismo Dios le hace a la humanidad. Ya ustedes saben, más o menos es la paráfrasis que Dios puede estar presentándonos a nosotros. Ya ustedes saben que este sistema religioso falso existe. Ahora, ese sistema va a exigir que le adoren. Y aquí es, dice Dios, donde yo les hago la advertencia. El que adore a la bestia, es decir, a este sistema religioso falso, o a su imagen, o sea, a una representación religiosa parecida a esa bestia que hoy nosotros conocemos con el nombre del protestantismo en general, el que adore a la bestia o a la imagen, él va a recibir un castigo. Va a recibir la ira justa de Dios. ¿Por qué? Porque ningún ser creado debe arrostrarse el derecho de recibir o de exigir adoración. Y esto es justamente lo que ha hecho este poder político religioso, de exigirle a la humanidad, de exigirle a los habitantes de los países en donde ha tenido asiento, que es prácticamente universal, que le adoren y que le rindan pleitesía. Ese es el primer segmento de este tópico primero de la semana. El segundo tiene que ver con la paciencia. En estos tiempos hay que tener paciencia. Hay que tener una caparazón de tortuga carey para poder resistir todo lo que ocurre en nuestra sociedad. Hay que tener paciencia para manejar. Hay que tener paciencia para hacer cualquier diligencia. Tenemos que tener paciencia si hemos de viajar de un aeropuerto a otro. Queridos, la paciencia es un distintivo de los cristianos en el tiempo final. La palabra hupomene, de la que se traduce paciencia, evoca más bien un concepto de tesón. Yo, a pesar de que no quiera tener paciencia, tengo que desarrollarla, porque de lo contrario, quien sale lastimado soy yo. Aplicado en el ámbito espiritual, los cristianos de hoy deben tener gran tesón para poder desarrollar una buena relación con Dios. Las pruebas están a la orden del día, pero las cosas, queridos, se pondrán peor. Si ustedes querían una mala noticia, pues es esta. Es mala y es buena. Es mala porque a nadie le gusta estar metido en problemas, pero es buena porque nos indica que Cristo está próximo a venir. Habrá persecución.
Habrá intolerancia religiosa. Todo esto va a girar alrededor de la adoración a Dios. Las imágenes que usted puede encontrar en la internet, en los noticieros, a veces dan información de los abusos a los que son sometidos miles de cristianos en aquellas naciones musulmanas, en aquellas naciones donde existe una intolerancia religiosa. ¿Quién está detrás de esto? Evidentemente no es Dios. Así que se está avisando al pueblo de Dios que las cosas se van a poner peores a medida que pasa el tiempo, porque Satanás va a tratar de manejar toda la agenda mundial alrededor de él para que le rinda el hombre tributo y adoración. El tercer segmento de este primer tópico es la fe. Vivir por fe. ¿Qué es vivir por fe? Volvemos a un viejo tópico que yo estuve explicando alrededor del significado de la fe. La fe es una persona, la fe es Dios, y yo decido creer en Dios. Vivir por fe es vivir confiados de que Dios nos va a dar el soporte en medio de tanta dificultad para salir adelante. Dios nos ha sostenido por su misericordia y su poderoso brazo estará siempre en favor de sus hijos. De allí que perseveremos. Hay que tener una perseverancia firme en estos momentos. Si tú que me escuchas, hermano, amigo, estás dispuesto a seguir los caminos de Dios, Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, Dios encarnado, nos dice: cualquiera que quiera seguirme a mí debe sacar cuentas. Yo no les estoy diciendo que en esta tierra van a tener una vida feliz. Van a ser gozosos, que es muy diferente a ser felices. La felicidad es espontánea, es momentánea, más que espontánea, válgame la corrección. La felicidad es momentánea, mientras que el gozo es perenne. El gozo lo llevo yo por dentro. La felicidad me la dan las cosas externas. Y Dios nos dice que seamos gozosos. Por ello, si tú quieres seguir los caminos de Dios, decídete. Pero una vez que te decidas, acuérdate lo que dice el mismo texto bíblico: aquel que tomando el arado voltea hacia atrás no es digno de mí. En consecuencia, si has decidido entregar tu vida al Señor a través del bautismo, pase lo que pase, así se caiga el cielo, sigue adelante, porque has tomado la mejor decisión de tu vida. El segundo tópico lleva como título la lucha cósmica. Es muy interesante leer lo que los evangelistas nos narran acerca de los últimos instantes de la vida de nuestro Señor Jesucristo, según la carne, aquí en la tierra. Suspendido en la cruz, envuelto en tinieblas, con la culpa, la vergüenza y la condenación de los pecados del mundo sobre su cuerpo, sobre su humanidad, aislado completamente del sentido del amor de su Padre, Jesús dependía de la relación que tuvo con el Padre durante toda su vida. Esto es muy clave para nosotros hoy. Aún muriendo, cuando todo estaba en su contra, nuestro Señor Jesús mantuvo su confianza en su Padre Celestial. Esa confianza, derivada de su constante relación con Dios, le permitió abrirse paso a través de las densas tinieblas que la realidad de su muerte le estaba generando. En medio de las terribles tinieblas, aparentemente abandonado por Dios, Cristo había apurado las últimas heces. Esta es una descripción muy vigorosa. Es una figura retórica tremenda la que esta escritora presenta de la realidad de Jesús. Cristo, colgando en la cruz del Calvario, tiene en su mano temblorosa la copa. Esa copa contenía las heces de las miserias y de la desgracia humana. Y Cristo apuró hasta el fondo de esa copa, se la tomó toda para identificarse con nosotros. En estas terribles horas, Cristo había confiado en la evidencia que el Padre le había dado un tiempo atrás de que efectivamente su sacrificio sería aceptado por su Padre. Esta evidencia
es lo que nosotros llamamos la revelación. En el momento de su bautismo, Jesús recibió la confirmación de parte del cielo, de su propio Padre, cuando se oyó la voz: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». En 2 ocasiones, cuando Cristo en el monte de la transfiguración también recibió la confirmación: «Este es mi Hijo amado». Estas 2 evidencias mantuvieron a Jesús siempre convencido, seguro de quién era Él. Por eso, cuando pendía en la cruz del Calvario, cuando la lucha cósmica estaba llegando a su fin en cuanto a que Cristo al morir le asestaba un golpe mortal en la cabeza a Satanás, si bien es cierto que todavía hay coletazos del mal, Satanás es un enemigo vencido, está herido y herido de muerte. En la cruz del Calvario, la lucha cósmica tuvo un nuevo componente. Cristo venció. Y al vencer Él, nosotros también podíamos vencer y podemos vencer. Es maravilloso hablar de estas últimas horas de la vida de Jesús. Y como dice esta escritora inspirada, qué bueno sería que nosotros le dedicáramos por lo menos 1 hora diaria al estudio de los últimos momentos, de las últimas horas de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Querido hermano, confiar en Dios no es una decisión que surge de repente. Es el producto de nuestra constante relación con nuestro Padre Celestial. Permítame colocarles un ejemplo. Es análogo a la relación, ¿verdad? Que existe entre un hombre macho masculino y una mujer hembra femenina. En la medida que se conocen las personas, la confianza aumenta. A medida que yo conozco a esa persona y la trato, mi confianza con ella aumenta. Algo parecido ocurre también en la relación entre padre e hijo. Yo confío plenamente en mi papá José. Confío plenamente en mi papá. Con todas sus debilidades, con todos sus errores, ese hombre me ha demostrado que me ama. Ese hombre me ha demostrado que es capaz de dar su vida por mí. ¿Cómo no voy a confiar yo en él? Ahora, dejo a un lado a mi querido Padre y me concentro en mi amado Padre Celestial. Él estará conmigo hasta los últimos instantes de mi vida, porque su amor no está en discusión. Su amor me lo demostró en la cruz del Calvario. El tercer tópico lleva como título: cosechamos lo que sembramos. Pues aparentemente en estos momentos este título no tiene mucha relación, pero la profecía que está ligada a la marca de la bestia hace referencia a 4 motivos, a 4 razones. En primer lugar, la profecía indica que habrá una intolerancia religiosa. Esta intolerancia religiosa la propiciará este sistema falso religioso, porque este sistema intentará que todo el mundo copie lo que él diga. Este sistema religioso falso obligará a todo el mundo a que le rinda pleitesía, y quien no lo haga sufrirá la intolerancia religiosa. El segundo aspecto es que habrá un boicot económico. Nosotros, los que andamos a pie, los ciudadanos del común, los que, como yo, hablo a título personal, desconoce mucho del intríngulis que hay entre la urdimbre y la trama que hay en esto del sistema financiero mundial, sí nos damos cuenta de que los gobiernos están tratando de centralizar el dominio y el control de los recursos monetarios en él. Todos los países del mundo procuran sus gobiernos de conocer en qué se gastan sus ciudadanos el dinero y tratan de ejercer control. La profecía de la marca de la bestia ya nos dice hace muchos años que habrá un boicot económico. Ese boicot se aplicará no a todo el mundo, se aplicará de manera especial a aquellos que decidan mantenerse de parte de la justicia, como dice una escritora, aunque los cielos se desplomen. El tercer aspecto que la marca de la bestia y esta profecía nos dice es que habrá una persecución. Sí, señor, habrá persecución.
En la actualidad hay persecución. Hay noticias que nos llegan del Medio Oriente y del Lejano Oriente, donde las iglesias cristianas, sin distingo de religión en estos momentos, sufren persecución, simplemente porque no son musulmanes. En países como Corea del Norte es un pecado, un delito ser cristiano. En Arabia Saudita es un delito. Y así por el estilo. Pero, ¿qué decir en los países, entre comillas, denominados cristianos? Aquí en Colombia hubo una época en donde este sistema falso religioso obligó a muchos a que persiguieran a quienes no creían como ellos. Esta época se conoció aquí en Colombia como la violencia. Y aunque tiene un tinte político, las raíces, lo que subyacía detrás de esto era la intolerancia religiosa, que se escenifica, que se verifica, que se constituye en una persecución abierta. Y finalmente habrá un decreto de muerte. Todo esto está contemplado en esto de cosechamos lo que sembramos. Habrá una sentencia de muerte. ¿Qué estás sembrando tú hoy? ¿Qué estás sembrando? Si tú estás sembrando miedo, si tú eres de esos cristianos, de esos adventistas, que eres pusilánime, timorato, que te da pena identificarte a plenitud con tu Salvador, en ti se puede aplicar perfectamente esa declaración del profeta Jeremías, quien dijo, si andando con los de a pie te cansaste, ¿qué? Cuando te enfrentes a los que andan de a caballo. Si hoy, cuando aparentemente hay una libertad de expresión, entre comillas, una libertad religiosa, entre comillas, en este país y en muchos países que tienen la égida del cristianismo, y muchos cristianos andan chuecos, andan débiles, ¿qué será cuando realmente vengan los fuegos de la prueba? Lo que tú estás sembrando hoy lo vas a cosechar. No tengas la menor duda. La profecía de la marca de la bestia de Apocalipsis 13, nos habla de lo peor que habrá en la guerra entre Dios y Satanás. Satanás utiliza una campaña de engaño constante. Un ejemplo. ¿Alguna vez te han dicho o has oído que si das cierto dinero o si ofreces ciertos servicios religiosos, tú puedes ayudarle a un ser querido que ya se murió a que se vaya rapidito para el cielo? ¿Tú has oído esto? Bueno, déjame decirte, esto es un engaño, porque la Biblia nos dice claramente que la salvación es gratuita. Tú no tienes que pagarle un solo peso, ni a tu pastor, ni a un sacerdote, a nadie, dizque para ganar la salvación, para ayudarte, no. Los seres humanos no salvamos a nadie. Nos salvó Dios a través del sacrificio de Jesús. Y esa salvación está expuesta, libre para que nosotros la tomemos. Pero Satanás engaña a la gente. ¿No has oído que si tu ser querido murió, inmediatamente se va para el cielo? Eso es un engaño. La Biblia no dice eso. Y por el estilo. Muchos engaños más. La persecución religiosa, algunos dirían, pero siempre ha existido. Es verdad, la persecución religiosa no es nueva. Desde el mismo comienzo de la humanidad, Caín persiguió a Abel porque Abel hacía las cosas como Dios pedía y Caín quería hacer las cosas como a él le parecía. Algo similar ocurre en la actualidad. ¿Cuántos cristianos quieren presentarse delante de Dios como ellos quieren? Quieren presentarse con todos sus ornamentos y Dios tiene que aceptarlos. Los cristianos quieren estar cerca del mundo, vivir cerca de Satanás, pero que al mismo tiempo Dios los acepte. No es así. Con Dios no es así, querido hermano. Todo lo que tú siembres, eso vas a cosechar. ¿Sabes? Nuestro Señor Jesucristo nos advirtió, por allá en Mateo capítulo 10, versículo 22, en Juan capítulo 16, versículo 2, que llegaría el momento cuando el que nos mate piensa que estará rindiéndole servicio a Dios. ¿Recuerdan ustedes al apóstol Pablo? Antes de ser el célebre apóstol,
Pablo era un fariseo. Y Pablo pensaba que en esa persecución que desató contra la iglesia cristiana primitiva, él estaba rindiéndole culto a Dios. Ustedes recuerdan las célebres cruzadas. Ustedes recuerdan lo que ocurría en Irlanda del Norte, cuando los ejércitos protestantes se enfrentaban contra los ejércitos de los católicos y viceversa. Todo en el nombre de Cristo. ¿Podemos nosotros decir que está Cristo allí? Cristo no vino a hacer esto. Por eso, todo lo que tú siembras, vas a cosechar. Y la profecía termina en donde nadie podrá comprar ni vender. Ese boicot económico será una realidad. Nadie podrá comprar y vender. Pero ¿quién es ese nadie? Nadie que no esté obedeciendo a lo que este sistema religioso falso instituirá, unido con el protestantismo que vamos a denominar el protestantismo apóstata. Este boicot económico lo sufrirán aquellos que decidan no hacerle caso a las enseñanzas del hombre. ¿Estamos nosotros preparados? Todo el mundo va a capitular. Todo el mundo, la inmensa mayoría, va a hacer lo que este sistema religioso, unido con el protestantismo, harán a nivel mundial. De eso vamos a hablar más adelante. El cuarto tópico lleva como título Los que siguen al Cordero. Y antes de proseguir, les recuerdo que se suscriban, aquellos que no lo han hecho, denle like y compartan este video con las personas si ustedes consideran que este video es de utilidad. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 y 2, dice de la siguiente manera: Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos tenía 10 diademas y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como de oso y su boca como boca de león. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. De acuerdo al libro de Apocalipsis, el texto que acabamos de leer, la primera bestia de Apocalipsis 13 recibe su poder, su trono y gran autoridad de parte del dragón. Yo comprendo que no hay iglesia cristiana alguna que quiera recibir el deshonroso título de ser la bestia de Apocalipsis 13. No creo que haya ni una sola iglesia. Pero desafortunadamente, alguna tiene que serlo. Porque esta profecía no está dada en la vacuidad. Esta profecía se cumple. Tal vez en la próxima lección vamos a definir quién es esta bestia de manera concreta. Ya hemos mencionado que su asiento está en un lugar llamado el Vaticano. Con ello, algunos puedan decir, ¿es que acaso usted está diciendo que quienes siguen a ese sistema religioso falso se van a perder? No, queridos. Por ningún motivo he dicho eso. Una cosa es que usted pertenezca a ese sistema religioso falso y otra cosa es que usted esté condenado a recibir la condenación que ese sistema, de acuerdo a la profecía, va a recibir. Tú has recibido una invitación por parte de Dios que te dice, sal de Babilonia, pueblo mío. De eso hablaremos en una próxima ocasión. ¿Quién es este dragón? Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 9, así como el capítulo 20 y el versículo 2, identifican al dragón con Satanás, la serpiente antigua. ¿Cuál es esa serpiente antigua? La encontramos allá en el libro de Génesis. Esa serpiente que se disfrazó para poder engañar a Eva. Esa forma de disfraz para engañar no ha cambiado. En la actualidad, Satanás se vale de los instrumentos humanos, de poderes terrenales, para poder llevar a cabo su obra de engaño contra la humanidad. La Biblia no deja ningún lugar de duda de quién es ese dragón. El dragón representa en primer lugar a Satanás y en un sentido secundario y en segundo lugar representa al Imperio Romano. Expliquemos un poco. Cuando Cristo nació, el Imperio Romano estaba en su hegemonía, dominaba el mundo de la época.
Cuando Cristo nació, el diablo intentó destruir a ese hijo varón tan pronto como nació. Recuerden lo que intentó hacer a través de Herodes. Este hijo varón posteriormente fue arrebatado al cielo. Está haciendo alusión a nuestro Señor Jesucristo. Y en su deseo de destruir al niño, Satanás quiso matarlo, como mencioné hace unos instantes, utilizando al malvado, al criminal, al asesino de Herodes, para que matara al niño. Aparentemente lo que Herodes quería era eliminar la competencia, pero detrás de ese pérfido hombre estaban las instigaciones malévolas, maquiavélicas, perversas del enemigo. Quiso destruir a Jesús en su niñez. Más adelante, al final de la vida de Jesús, un gobernador romano, Poncio Pilato, condenó a Cristo a morir, siendo Cristo inocente. El mismo Poncio Pilato había dicho, yo no encuentro ningún mal en este hombre, pero Satanás estaba detrás para poder quitarle la vida a Jesús. Finalmente, Cristo es crucificado y un verdugo romano clavó a Jesús en la cruz. Posteriormente, un soldado romano le hizo una herida, le introdujo una lanza en el costado de Jesús. Luego la soldadesca le puso una corona encima. Esos mismos soldados rudos se burlaban de Jesús y tomaron sus vestidos para burlarse de él. Esos mismos soldados romanos custodiaron la tumba de Jesús de manera infructuosa. En consecuencia, si tú te das cuenta, Roma, desde el comienzo de la vida de Jesús, ha estado ligado a la persecución contra Jesús. Hoy, espiritualmente hablando, pero históricamente cierto, el sistema religioso falso que tiene su asiento en el Vaticano ha perseguido a muchísimos cristianos. En la próxima emisión, yo quiero compartirles con ustedes el escrito que se hizo hace muchos años, donde se da una descripción muy impresionante de lo que ha sido este poder. Hoy, mucha gente sigue a la bestia. Casi toda la tierra, dice la profecía, seguirá a la bestia. Se inclinarán, la honrarán, esperan de ella sus orientaciones, sus directrices, mientras que la Biblia dice, Dios tendrá un pueblo que sigue al Cordero. ¿A quién quieres tú seguir, apreciado amigo? ¿A quién quieres tú seguir? ¿Al Cordero o a la bestia? Como siempre, serán un bando o el otro. Tú no puedes seguir a Cristo al tiempo que sigues a la bestia. Ni puedes seguir a la bestia al tiempo que sigues a Jesús. No puedes. O es con uno o es con el otro. O es con Dios o es con Satanás. El quinto y último tópico lleva como título Jesús, nuestro único mediador. La bestia de Apocalipsis es un poder religioso apóstata que surge de la Roma pagana y crece hasta convertirse en un sistema de adoración mundial. ¿Saben? Según Apocalipsis, capítulo 13, versículo 5, esta bestia es un poder blasfemo. En el Nuevo Testamento es donde encontramos efectivamente una definición más precisa de lo que es la blasfemia. La blasfemia se tipifica en dos momentos. Aquella persona que pretenda perdonar pecados es blasfema. Aquella persona que se considere Dios es blasfema. Si nosotros unimos estos dos conceptos definitorios de lo que es una blasfemia y la aplicamos a este sistema religioso falso, encontramos que encaja perfectamente. En tiempos de Jesús, acusaron a Jesús de blasfemia. ¿Por qué? Porque en una ocasión Jesús encontró a un hombre paralítico y a ese hombre paralítico Jesús le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Los fariseos, que eran estudiosos de la Biblia, cuando escucharon esas palabras de Jesús, en sus pensamientos dijeron, este hombre blasfema, ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? Jesús, conociendo sus pensamientos por la obra del Espíritu Santo, les respondió, ¿qué son estos pensamientos que ustedes tienen en sus mentes? Les pregunto, ¿qué es más fácil, perdonar pecados
o decirle a este hombre que camine? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad y poder de perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y camina. Evidentemente es mucho más fácil pretender dizque perdonar pecados que hacer ese milagro. Y cuando Cristo levanta a ese ex paralítico, le demostró a los fariseos y a quienes le rodeaban que Él era Dios. ¿Por qué? Porque el único que tiene poder para perdonar pecados se llama Dios. Pero en la actualidad, este sistema falso te ha enseñado a ti que tú tienes que ir a confesarte delante de un hombre para exponerles tus pecados y que ese hombre tan pecador o más pecador que tú viene y te dice, ego te absolvo, yo te absuelvo. ¿Cómo puede un hombre perdonar los pecados de otro? Eso es una blasfemia. Y sin embargo, si tú me escuchas, pellízcate. El asunto es contigo. ¿Continuarás tú confesándole los pecados a un mortal pecador como tú, en vez de obedecer lo que dice las Sagradas Escrituras, cuando el mismo Señor Jesús nos dice que el único mediador entre el hombre y Dios es Jesucristo, porque Jesucristo es Dios y al mismo tiempo es hombre? ¿Saben? Mientras que Timoteo 2:5 enseña esto, que solo existe un solo mediador, la Iglesia romana enseña que el sacerdote es el mediador entre Dios y la humanidad. ¿A quién le creerás tú? ¿Ah? Escuchen esta cita. El Papa es de tan gran dignidad y tan exaltado que no es un mero hombre. Es como si fuera Dios en la tierra. Y hubo un Papa llamado León XIII que se jactó y dijo lo siguiente: nosotros, refiriéndose a los papas, tenemos en esta tierra el lugar del Dios Todopoderoso. Eso es una blasfemia. Ningún hombre puede decir esto. Ningún ser humano puede ocupar el lugar de Dios aquí en esta tierra, y menos exigir adoración. Por eso, querido amigo, Jesús es el único mediador. Aquí no hay que atacar a nadie. La Biblia es quien se encarga de denunciar a este sistema político, religioso, falso. Estas afirmaciones que acabo de decir se volverán más y más relevantes en la medida en que nos vamos acercando al tiempo del fin. Si tú tienes vida y si yo tengo vida, si Dios nos presta la existencia para ver la culminación de esto, seremos privilegiados. Pero lo importante no es vivir esto. Lo más importante es que si lo hemos de vivir, que nos mantengamos incólumes delante de la presencia de Dios. Amado hermano y querido amigo, que el Señor nos bendiga. Que este repaso de la lección nos ayude a clarificar los conceptos que la Biblia tiene en relación con esto de la marca de la bestia. Dios te bendiga, Dios te ampare. Que en el día de hoy seas objeto de las más tiernas consideraciones de Dios es mi deseo y mi oración. Bendiciones. Del maestro para los maestros.